Hoy vamos a hablar sobre dos conceptos interesantes que aparecen en la Biblia y fundamentales para la salvación, fundamentales para nuestro proceso de cambio y transformación, fundamentales para iniciar el camino hacia el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 3 versículo 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El texto está hablando de dos verbos muy interesantes, dos verbos complementarios, dos verbos que deben suceder como resultado de la comunión con el Espíritu Santo. Cuando en nuestra vida hay una supuesta espiritualidad, un supuesto caminar con el Señor, pero no existen estos dos eventos en la vida del cristiano. Es muy difícil, muy difícil. Estaríamos hablando sencillamente de religiosidad, estaríamos hablando de, de un mostrar externo. Arrepentíos y convertíos es un resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En primer lugar tenemos el concepto de arrepentimiento. La palabra metanoeo. Metanoeo está implicando un pensar diferente, un cambiar de opinión o cambiar mi manera de pensar con respecto a mi vida y a lo que Dios opina con respecto a lo que es la vida. Cómo debe vivirse, qué debe hacerse. Y en un sentido espiritual, metanoeo quiere decir arrepentirse, cambiar mi modo de pensar con respecto a la vida. Para poder recibir el perdón de pecados, para poder recibir el don del Espíritu Santo en los tiempos de refrigerio, es necesario arrepentirse, darse cuenta qué es lo que opina Dios con respecto a la vida del ser humano, cómo quiere que el ser humano viva y compararla con mi vida y darme cuenta que, como dice la Biblia, no hay bueno ni aun uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor nos llama a través del Espíritu Santo a arrepentirnos, a revisar nuestra vida, a darnos cuenta que hemos cometido pecados, que vivimos en pecado y que estamos alejados de la presencia de Dios y necesitamos de su presencia en nuestra vida. Entonces, el arrepentimiento debe ser constante, constante. Y ese cambio de manera de pensar, cambio de concepto real de la vida, debe llevarme a mí a un caminar genuino hacia el reino de los cielos. Y ahora entramos a otra palabra también interesante que hace parte del mismo verbo, del mismo texto, perdón. Convertíos. Convertíos. La palabra griega epistrefo. Epistrefo, que significa darse vuelta, revertir la situación o transformarse. Noten ustedes que están muy ligados los dos conceptos. Uno es a través de la obra del Espíritu Santo, a través del estudio de la Biblia, yo me doy cuenta qué es lo que quiere Dios para mi vida y que lo que yo he hecho no está de acuerdo a lo que Él desea. Entonces me arrepiento. Entonces cambia mi concepto sobre la vida que debo llevar de acuerdo a los parámetros de Dios. Entonces yo me doy cuenta que mi vida pasada, mi vida anterior, los actos anteriores y mi vida actual no está de acuerdo a la voluntad de Dios. He hecho cosas que no debo, he hecho cosas que no le agradan al Señor, he violado sus mandamientos. Entonces debo cambiar mi concepto mental de qué es la vida para Dios. Entonces me arrepiento. Señor, perdóname. Perdóname porque no he hecho las cosas correctamente. Porque veo en tu palabra que tú deseas que nuestra vida sea de una forma y nosotros la llevamos de otra. Entonces, por el poder del Espíritu Santo me arrepiento y por el poder del Espíritu Santo me convierto. Cambio mi manera de vivir, cambio mi manera de actuar, cambio la forma como yo debo vivir la vida ahora. ¿Por qué? Porque ya cambió mi concepto, cambió
la forma como yo contemplo la vida, la forma como yo contemplo a Dios. Entonces debo hacer un cambio. Ese cambio no es el resultado de mi propio esfuerzo, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces cambia nuestra vida. Es un proceso que hace el Espíritu Santo. No es de un día para otro. Es un proceso que se llama santificación. El Espíritu Santo me enseña, me muestra mi condición, me convence de pecado, de justicia y de juicio, y ahora entonces me llama al arrepentimiento y a la conversión. Y Él me ayuda en ese proceso. Es necesario, como dice ese himno que nosotros cantamos, entregarle a nuestro Dios, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y como le dice Gálatas 2:20, crucificar nuestro yo, darle al Señor todo, todo y reconocer nuestra condición. Consejos sobre la salud, páginas 127 y 128 dice, si no queremos tener una vida religiosa enfermiza, debemos sin tardarse y con celo trabajar para nuestra salvación con temor y temblor. Muchos no son en manera alguna fieles a sus votos bautismales. Su celo se ha enfriado por el formalismo, los deseos mundanales, el orgullo y el egoísmo. Algunas veces están emocionados, pero no caen sobre la roca que es Cristo Jesús. No vienen a Dios con corazones quebrantados por el arrepentimiento y la confesión. Aquellos en quienes se produce una verdadera conversión manifestarán los frutos del Espíritu en su vida. El Espíritu Santo comenzará a trabajar y a hacer una obra especial en nuestra vida. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a todos los días acercarnos a su trono, acercarnos a su presencia, revisar nuestra vida, decir, Señor, aquí estoy, mira, he pecado, he hecho esto, tengo todavía estos sentimientos y cambiar mi manera de vivir, cambiar mi manera de concebir la vida y pedirle al Señor que nos convierta de nuestros malos caminos. Él es el único que tiene el poder para hacerlo y nos invita cada día a aceptarlo. Padre, gracias. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas que nos llama al arrepentimiento y a ser convertidos por tu poder. Aquí estamos, Señor. Necesitamos de tu compañía. Necesitamos, Señor, de tu bendición. Necesitamos, Señor, que hagas una obra de transformación en nuestra vida. Y quites aquellas cosas, Señor, que nos impiden recibir tu bendición. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que este día sea de grande bendición para ti y para tu familia y que puedas tener comunión con el Espíritu Santo para que transforme tu vida, transforme tu manera de pensar y te ayude a arrepentirte y a convertirte. Y esa obra se haga en nosotros todos los días. Bendiciones.